¿Alguna vez miraste un clásico superhéroe de cómic y te preguntaste, oye, ¿qué haría yo con todo ese poder? ¿Sería un héroe o será que se me volaría la teja e hiciera lo que me diese la gana? ¡Que se armen los pinches chingadazos! Pues bueno, probablemente no eres el único que ha tenido esa inquietud. Y para demostrártelo, en el video de hoy hablaremos de 5 cómics que desnudan al clásico superhéroe y lo retuercen hasta convertirlo en algo mucho más crudo, humano y en muchos casos realmente aterrador. Así que, sin más que añadir, ¡vamos a ello! Número 5. No Hero. ¿Quieres ser un superhéroe? ¡Claro que sí, campeón! Solo ven con nosotros, pero ten cuidado, eso sí, porque ese deseo puede tener un precio demasiado caro. Esta es la premisa de No Hero, una obra de Warren Ellis que nos sitúa en una Norteamérica ficticia moderna, donde los superhéroes existen desde la década de 1980, y su principal función es combatir la creciente violencia de los movimientos contraculturales urbanos y la cada vez más brutal delincuencia callejera. Sin embargo, estos personajes obtienen sus habilidades de una droga experimental que, a cambio de poder, les quita poco a poco su humanidad. Esto se va a poner feo. El relato es bastante corto, de apenas 7 números, pero la historia es absolutamente brutal, con un giro radical en el desenlace. El desarrollo de los acontecimientos grafica el lado más oscuro de estos aparentes héroes, quienes detrás de esa etiqueta esconden personalidades marcadas por la ambición, el ego desmedido y una moralidad completamente torcida a conveniencia. Al mismo tiempo, sus personajes y trama hacen una profunda lectura crítica hacia el culto al poder y a la perfección, mientras reflejan de una forma escalofriante el duro precio que puede implicar este camino. ¡Tengo miedo! Todo esto con un estilo artístico tan visceral como llamativo. Número 4. Boogie el Aceitoso, la única obra de origen latinoamericano en esta lista, del cual, por cierto, existe una película animada que puedes ver completa en YouTube. Protagonizada por quien probablemente sea el personaje más cancelable del video. Creada por el caricaturista argentino Roberto Fontarrosa, Boogie el Aceitoso es una obra escrita en clave de parodia, cuyo personaje principal, Boogie, es una sátira no necesariamente del superhéroe, pero sí al menos del estereotípico hombre rudo americano, al vuelo de Rambo, Comando o Duro de Matar. Su personalidad lleva este estereotipo al extremo de la exageración y se caracteriza por su brutalidad inescrupulosa, su humor negro y su cinismo carente de filtros, sin ningún miedo a sonar racista, clasista, machista o incluso abiertamente defensor de la guerra y el capitalismo puro y duro. Todo esto con un humor que ciertamente hace reír, pero también golpea, incomoda y sacude al lector. Con Boogie no hay redención posible ni moraleja que aprender, solo un crudo y mordaz retrato de una sociedad decadente con un protagonista que, lejos de querer cambiarlo, parece disfrutar del sufrimiento absurdo y la violencia sin sentido de esta sociedad. Número 3. Terminal Hero, un enfermo en etapa terminal con un desorden incurable, un tratamiento experimental con efectos desconocidos, un resultado que despierta superpoderes psiónicos, una serie de efectos secundarios siniestros que parecen acabar poco a poco con la cordura y humanidad del paciente. Tengo miedo. Estos son los componentes que estructuran la premisa de Terminal Hero, una obra de Peter Milligan que explora, desde una narrativa cruda y desgarradora, el lado oscuro de obtener superpoderes. En este cómic seguimos la historia de Rory Fletcher, un hombre normal que sufre de un tumor cerebral en etapa terminal. Desesperado, toma un tratamiento experimental que no solo lo cura, sino que despierta en él habilidades superhumanas. Sin embargo, estos poderes no traen nada como gloria ni proezas heroicas, sino que lo exponen de forma dura y explícita ante los traumas y rincones más oscuros de su propia psique. Oye, Parker, estás demente. Este cómic representa una experiencia diferente, lejos de la fama y renombre de un superhéroe. Por el contrario, el viaje de su protagonista nos muestra una constante lucha interna en busca de redención, donde los típicos supervillanos son reemplazados por los propios demonios internos de este personaje. Todo esto con un estilo visualmente inquietante, donde las duras escenas que atraviesan sus personajes generan un escalofrío que te recorrerá hasta la médula. Número 2. Black Summer. En un futuro no muy lejano, Estados Unidos se ha convertido en el único país con superhéroes oficialmente reconocidos. Un grupo de científicos que han desarrollado inventos extremadamente avanzados, la fuente de sus superpoderes.
En este contexto, el principal héroe oficialmente en funciones es el más poderoso de todos, John Horus. Sin embargo, todo da un giro extremo e inesperado apenas empezado el relato cuando este metahumano, de la nada, asesina despiadadamente a la cúpula política del país, tras declararlos por su propia cuenta como culpables de crímenes de guerra por las acciones del ejército estadounidense en Medio Oriente. Estos sucesos patean el tablero del poder político y militar en el país más poderoso del mundo y dan inicio a una carrera contra el tiempo donde las diferentes agencias gubernamentales, al igual que los viejos héroes del grupo, deberán salir de su redil y ponerse en marcha para dar caza a John Horus, a fin de detener una descontrolada masacre que amenaza con desatar un conflicto global. Con tan solo 8 números, este interesante relato gráfico, creado por Warren Ellis e ilustrado por Juan José Rip, explora diferentes posturas morales ante la justicia desde las perspectivas de sus personajes. Asimismo, desnuda problemáticas reales y actuales de la sociedad estadounidense, como el accionar de sus agencias gubernamentales, su política exterior belicista y la corrupción inherente a la lucha contra el crimen. Todo esto con un arte deslumbrante, altamente detallado, que deriva en diseños increíbles en sus personajes y viñetas que casi se salen del papel en los momentos más intensos del relato. Antes de terminar, como siempre, nos tomamos un momento para decirte que te pongas pilas y le des like al video, suscríbete al canal para seguir viendo más contenido de este tipo y activa la campanita para estar al día con todas las notificaciones del canal. Dicho eso, vamos a lo que nos interesa. Número 1. The Max. Creada por Sam Kieth y diferente a todo lo que has visto antes, The Max es una obra que rompe completamente los esquemas del género, que tuvo, por cierto, su propia adaptación animada, la cual abarcaba alrededor del primer tercio de todo este cómic. Desde sus inicios, la serie presenta un personaje poco convencional, The Max, un sujeto enmascarado que, si bien confronta a los criminales en las calles, está lejos de ser reconocido como un héroe y vive más bien como un vagabundo, con el apoyo continuo de Julie Winters, una trabajadora social freelance que se dedica a brindar ayuda a las personas en situación precaria, aún a costa de su propio bienestar. Sin embargo, la vida de The Max diverge entre el mundo real y un mundo salvaje de fantasía conocido como The Outback, gobernado por su reina Leopardo, la identidad de Julie en esta realidad alterna. En medio de este caótico escenario, el mundo de los personajes se verá trastocado por la presencia de Mr. Gunn, un espeluznante hombre con aparentes poderes mágicos que parece tener planes siniestros para estos personajes, así como para la pequeña Sarah, una jovencita inadaptada cuya difícil vida, junto con su sórdida y oscura visión del mundo, la terminará por involucrar en la travesía de los protagonistas. Lejos de ser una epopeya heroica, The Max es un profundo viaje introspectivo con complejos matices psicológicos, donde tanto sus tramas surrealistas como su despliegue visual único, difícil de describir en palabras, llenan el relato de simbolismos e ilustraciones tan espectaculares en lo visual como insólitas en su concepto. Algunas viñetas incluso parecen salidas de los sueños febriles de un demente psicótico, sin perder al mismo tiempo ese toque magistral en el trazo y el color. Todo esto hace de The Max una experiencia visual y narrativa única desde la primera viñeta, la cual nos recuerda que no todos los héroes llevan capa, ni tampoco son siempre capaces de salvar a la damisela en peligro. Y bien, todas estas obras, además de ser relativamente cortas y digeribles, nos muestran una mirada profunda sobre una verdad que podemos incluso ver en el mundo actual, y que el género de superhéroes convencional tiende a pasar por alto, usualmente por el bien de la trama. ¿Qué pasa cuando le das un poder tan titánico de la noche a la mañana a un solo individuo? Así que ya sabes, si te gusta reflexionar más allá de lo evidente, estos son algunos ejemplos en el mundo del cómic ideales para explorar esta reflexión en particular. Para todo lo demás, tienes a Burlesque Media, donde seguiremos subiendo contenido de este tipo y compartiendo historias interesantes en diferentes formatos multimedia para tu mayor entretenimiento. Si te gusta nuestro trabajo, recuerda que siempre puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal, así como seguirnos en redes sociales para no perderte ninguna novedad de este proyecto. Esperamos que hayas disfrutado este video y si es así, ponte pilas porque te esperamos en la próxima entrega.